Muy buenos días. De nuevo es un gusto estar con ustedes, familia Verbo, para compartir un mensaje que estoy convencido viene del Señor hacia nosotros. En esta ocasión hemos puesto como nombre a nuestro mensaje "Es nuestra decisión", para que durante el tiempo que compartamos y al final de él, nosotros podamos meditar en las decisiones que hemos de tomar y en la forma en la que hemos de actuar. En las últimas semanas hemos estado recibiendo mensajes de la palabra de Dios relacionados con un discurso de Jesús que se encuentra en el Evangelio de Mateo. Uno de los 5 discursos de Jesús que se encuentran en ese Evangelio. Y nos ha sido enseñado parte por parte para que nuestra meditación sea más profunda. Hoy me corresponde a mí estar ya en la parte final de este bello discurso y les quiero pedir que por favor me acompañen a leer los versículos que están en el capítulo 7, del versículo 24 al versículo 29, que dice lo siguiente: Cualquiera, pues, que me oye estas palabras y las hace, le compararé a un hombre prudente que edificó su casa sobre la roca. Descendió lluvia y vinieron ríos y soplaron vientos y golpearon contra aquella casa y no cayó, porque estaba fundada sobre la roca. Pero cualquiera que me oye estas palabras y no las hace, le compararé a un hombre insensato que edificó su casa sobre la arena. Y descendió lluvia y vinieron ríos y soplaron vientos y dieron con ímpetu contra aquella casa y cayó. Y fue grande su ruina. Cuando terminó Jesús estas palabras, la gente se admiraba de su doctrina, porque les enseñaba como quien tiene autoridad y no como los escribas. Jesús da inicio a su ministerio, como nos lo relata el Evangelio de Mateo, al final del capítulo 4, haciendo un recorrido por la región de Galilea y enseñando en las sinagogas de ellos. Esos ellos eran los judíos que se reunían en estas sinagogas. Ese era el pueblo al que Dios había enviado a Jesús como el primer objetivo de su mensaje. Aquel mensaje de arrepentíos, porque el reino de los cielos se ha acercado. Entonces Jesús iba a las sinagogas para hablarles a ellos directamente. Miren, no debe de causarnos sorpresa que Jesús ahora nos hable a nosotros, su iglesia del siglo XXI. Nosotros somos ahora su pueblo. Y el mensaje de Dios a través de Jesús y de su Espíritu Santo sigue llegando a nosotros en este tiempo. La fama de Jesús creció de tal manera que llegó hasta regiones como Asiria, Decápolis y otras áreas un poco más allá de la Galilea donde Jesús estaba predicando. Y le llevaban a toda clase de enfermos, le llevaban a todos aquellos que sufrían alguna dolencia, porque Jesús, además de predicar el evangelio del reino, hacía señales, milagros y prodigios y sanaba a las personas. Podríamos pensar que sin que ellos supieran que era el Hijo de Dios, sin que ellos hubieran reconocido que era el Mesías de Dios, posiblemente acudían a Él en busca de esas señales, de esos milagros. Y es importante que nosotros detengamos un poquito aquí nuestro pensamiento para entonces ver cuál es nuestra motivación. ¿Vamos detrás de Jesús en espera de señales, maravillas y prodigios? ¿O vamos detrás de Jesús por quién Él es y no por lo que nos puede proveer? Creo que eso haría una diferencia muy grande en nuestra vida. Jesús, yo he leído varias porciones de la palabra donde pareciera que las multitudes no son lo que más le agradaba. Le gustaban los grupos pequeños. De hecho, sus discípulos más cercanos, 12. El siguiente grupo fueron 70. Y después estaban las multitudes, pero como que si Él establecía ese orden, posiblemente es más sencillo enseñar a un grupo pequeño, ¿verdad? Pero en ese momento dice que otra vez había una multitud alrededor de Jesús. Y Él, viendo esta multitud,
subió a un monte, subió a una colina y los discípulos se sentaron alrededor de él. Ojo, discípulos, porque el Señor nos está diciendo, si tú eres discípulo, sos de los que estás cerca de Jesús. Luego estaban las multitudes, como el grupo de los que oyen pero no hacen, como el grupo de los que les parece interesante lo que se enseña, pero no lo aplican, no lo ponen en práctica. Dice allí en el versículo 2 de Mateo 5, donde empieza este discurso, que Jesús, abriendo su boca, les enseñaba. Así que esta va a ser una enseñanza dictada, dicha por Jesús directamente. No va a ser su ejemplo. Aquí va a ser lo que Él está enseñando a través del mensaje que salía de su boca. A partir del versículo 3 de Mateo 5, Jesús hace 8 afirmaciones sobre la felicidad, donde Él utiliza la palabra griego makarios, y ese makarios lo podemos traducir en bienaventurados, en dichosos, inmensamente dichosos. Y Jesús hace ahí 8 afirmaciones de las cosas que si nosotros hacemos, nos harán dichosos, nos harán bienaventurados. Solo para recordarles algunas de las que ya en una prédica anterior ustedes escucharon más detenidamente, Jesús llama dichosos a los que lloran. Jesús llama dichosos a aquellos que son perseguidos por su causa. Jesús llama dichosos a los que son mansos y humildes. Y creo que en estas enseñanzas de Jesús, como en la mayoría de ellas, hay un aspecto que choca contra la cultura de su momento y aún contra nuestra cultura hoy. Díganme ustedes si no somos enseñados a no ser mansos y a no ser humildes. ¿Se recuerdan ustedes sus primeros días del colegio cuando su mamá les decía, si alguien te hace algo, no te dejes, mijo? Ese era el consejo sabio de nuestra madre. Y creo que así fuimos creciendo. Fuimos creciendo aprendiendo a no ser humildes. Se nos enseña a buscar siempre lo primero, lo más exitoso que se pueda, el número 1. Jesús nos dice que debemos de ser humildes y que debemos de ser mansos. Y que eso se va a transformar en felicidad para nosotros. Pero eso contrasta mucho con nuestra cultura. ¿Se imaginan ustedes cuando Jesús dice que los dichosos son los que lloran? Uno podría pensar que aquel que está permanentemente llorando es al que Jesús se refiere. Pero Jesús está hablando de aquel que cuando se sale del círculo de la bendición y se pasa al área del pecado, en ese momento reacciona y su corazón se quebranta y llora porque sabe que ha ofendido a Dios. Ese que tiene esa percepción de que está incumpliendo lo que Dios quiere y llora en su interior y posiblemente llora en lo exterior también. Ese que tiene esa capacidad de reconocer su falta, Jesús dice que es un bienaventurado, que es un dichoso. Jesús también dice que será dichoso aquel que sea perseguido por su causa. Entonces mejor no nos metamos con las cosas de Jesús. Podría ser un pensamiento nuestro. Pero Él dice, no, tú quieres ser dichoso, tú quieres ser bienaventurado. Entonces acepta que vas a ser rechazado, que ya no te van a invitar a las fiestas donde te invitaban antes, que posiblemente algunas personas de tu casa, de tu misma casa, van a cambiar su actitud hacia ti. Pero eso te va a hacer dichoso y bienaventurado. Miren cómo empieza realmente este discurso de Jesús con esas palabras que transforman nuestra manera de pensar y que estoy seguro chocaron contra la gente que lo estaba escuchando. Jesús continúa con otras enseñanzas allí a lo largo de este discurso que yo considero que son revolucionarias para ese tiempo y para nosotros en el siglo XXI. Jesús dice, por ejemplo, se os ha dicho ojo por ojo y diente por diente. Pero yo os digo que tienes que amar a vuestro prójimo. ¿Se imaginan ustedes las caras de los que estaban ahí viéndose el uno al otro diciendo, ¿qué está enseñando este? Si a nosotros nos ha enseñado en la sinagoga, nos han enseñado los rabinos, que es ojo por ojo y diente por diente. Nosotros estamos formados para la venganza. Y ahora viene alguien y nos dice que tenemos que amar a nuestros enemigos.
enseñanza revolucionaria para el siglo I y para el siglo XXI, seguramente. También Jesús les dice algo más. También Jesús les dice, se les ha dicho que no deben cometer adulterio. Pero yo os digo que aquel que codicia a una mujer en su mente, ya ha adulterado con ella. Repito que son mensajes de verdad revolucionarios de Jesús que cambiaban los conceptos que las personas de aquel tiempo habían recibido, de las enseñanzas que habían recibido. Pero tenemos que ver en estas dos porciones que yo acabo de mencionar que Jesús también establece allí su autoridad. Porque en aquel tiempo las personas decían, bueno, no, el rabino Shammai o el rabino Quilel, representantes de las escuelas rabínicas más grandes que habían en Jerusalén en ese momento, dijeron tal cosa. O miren, en la Torá dice esto otro, o la tradición nos muestra esta otra cosa. Pero era, creo yo, que nadie el que se atrevía a decir, yo digo. Y sin embargo Jesús, conociendo que la autoridad que él tenía venía del Padre hacia él, dijo varias veces, yo os digo. Jesús está estableciendo su autoridad. Él está diciendo, mi palabra viene del Padre hacia ustedes. No hay otra fuente, no hay algo más que yo deba de citar para sentirme respaldado. Y esa no era la forma en que las personas hacían sus discursos en aquel tiempo. Este discurso, o este sermón, que llamado o titulado ahí en la Biblia como Sermón del Monte, tiene una extensión de 3 capítulos en el libro de Mateo. Empieza en Mateo 5:1 y termina en Mateo 7:24. Miren, son 3 capítulos de un total de 28 que tiene este libro. Podemos entender entonces que es el 11% del total de la extensión en capítulos de este libro. Nos podría parecer muy extenso. Podríamos pensar, ¿cuánto tiempo necesito yo para leer todo ese discurso tan extenso? De hecho, uno de los más extensos de Jesús. Y yo hice la prueba y estimé que si soy un lector hábil, puedo tardar 15 minutos. Que si soy un lector medio, voy a tardar como 20 minutos. Y que soy un lector un poco más lento, pues voy a tardar no más de 25 minutos. Imagínate, de 15 a 25 minutos me va a tomar a mí leer completamente el discurso de Jesús. ¿Cuánto tiempo puede tomarme el reflexionar en cada una de las partes en que yo podría dividir este discurso? Pues en este momento, en estas semanas, hemos visto que llevamos ya varios domingos de reflexión sobre algunas partes del sermón. Podría tomarnos días, pero quiero decirte algo importante hoy. Aplicar este discurso en nuestra vida nos va a tomar toda la vida completa. Esa es la dimensión del discurso de Jesús que estamos compartiendo en este día. Todo lo que Él dice lo debemos de poner en práctica cada día de nuestras vidas hasta el final. Entonces su aplicación cubre un tiempo mucho más extenso. ¿Por qué es importante preguntar si alguna vez lo has leído completo? O si solo has leído porciones, o si solo has leído la parte de las bienaventuranzas, o si solo has leído esta parte de ojo por ojo, etc. Pero ¿por qué es importante pensar si lo hemos leído completo? Porque Jesús quiere que nosotros conozcamos este mensaje de Él completamente. Miren, Él termina prácticamente este discurso en el versículo 24, dice, cualquiera pues que me oye todas estas palabras. Jesús no quiere que nosotros conozcamos esto solo parcialmente, sino que lo conozcamos todo, porque todas sus palabras vienen del Padre hacia nosotros. Y en todas ellas hay una enseñanza muy, muy fuerte y muy grande para lo que nosotros estamos haciendo. Entonces principia Jesús diciendo, todos los que me escuchan estas palabras, yo los voy a, todos los que me escuchan estas palabras, pero que las ponen en práctica. Miren, otra vez hace un tiempo les hablé sobre los estándares, aquí hay uno, ¿verdad?
Puedo escuchar las palabras de Jesús, pero si no las pongo en práctica, no estoy cubriendo ese estándar que Jesús espera de mí. Pero si las escucho y las pongo en práctica en mi vida, entonces Jesús dice que seré considerado como un hombre prudente, una mujer prudente, una mujer sabia, un hombre sabio, sensatos ambos. Eso es lo que va a ocurrir en mi vida, porque estoy escuchando el mensaje de Jesús completo y lo estoy aplicando en mi vida. Ni siquiera estoy diciendo, esta parte me parece que está bien, esta otra parte me interesa. El que escucha estas palabras completas y las pone en práctica será llamado sabio, sensato o prudente. Y Jesús entonces va al otro extremo, porque dice, cualquiera que las oye, pero no las pone en práctica, entonces será llamado insensato. ¿Verdad? Y la Biblia no usa el lenguaje inclusivo, pero estamos sabiendo que ahí está hombre y mujer. Y seremos llamados insensatos o insensatas, de la misma forma, ¿verdad? No necesitamos hacer esa separación, porque Jesús está diciendo, el que escucha, pero no lo aplica, ¿de qué otra forma le puedo llamar? Si no es sabio, entonces es necio. Si no es sensato, entonces es insensato. Si no es prudente, entonces es imprudente. Jesús nos está hablando sobre eso para poder él continuar entonces su descripción de lo que conocemos como la parábola de los dos cimientos, que nos va a llevar a tomar una decisión. ¿Se recuerdan el título de este mensaje? La decisión es nuestra. Jesús aquí entonces, ya habiendo comparado cómo llama él a una persona u otra, empieza a narrar una parábola relacionada con dos hombres que son constructores y va a utilizar los elementos de aquellos que construyen una casa. Pensemos que los dos hombres llegaron al mismo terreno. Allá en la región de Galilea, por donde Jesús andaba, los terrenos son muy arenosos, porque la lluvia hace descender toda la arena de las montañas y se acumula allí. Entonces puede ser que uno de los dos constructores haya dicho, está más fácil simplemente empezar a levantar aquí ya los muros. Está más fácil. Pero el otro, el prudente, el sensato y el sabio, ese dijo, no, tengo que cavar más. Tengo que cavar para quitar todo aquello que no sirve, todo aquello que no va a dar buen fundamento a lo que yo quiero construir. Hasta que yo encuentre roca, hasta que yo encuentre a la roca, que vamos a decir, este es Cristo Jesús. Hasta que yo no encuentre ese asidero firme en mi vida, yo no estoy en condiciones de construir nada. El que construye sobre la arena está construyendo sobre lo superficial, está construyendo sobre apariencias, está construyendo solo sobre aquello que se mira muy por encima. Solo Él conoce lo que hay en el interior. Quiero decir que hay dos personas a las que nosotros no podemos engañar. La Biblia nos dice que Dios no puede ser burlado. Entonces es una de las dos personas a las que no podemos engañar. Y mira, la otra persona a la que tú no puedes engañar es a ti mismo. Así que si construyes sobre lo superficial, si construyes sobre solo lo que está encima, para que las demás personas vean en ti una apariencia, si aprendes todo el lenguaje de ser cristiano y de poder expresar esas palabras que nos hacen lucir como cristianos, si escuchas solo música cristiana en tu carro, en tu casa, en todo lugar, pero es solo esa apariencia, estás construyendo sobre lo superficial. Y Jesús ya dijo que vendría lluvia, que vendría tormenta, y que esa construcción que hemos hecho sobre lo superficial no resistirá el embate de estos elementos. Lluvia, tormenta, pruebas, situaciones difíciles, no vamos a resistir si no hemos construido con un fundamento sobre la roca. Pero el hombre sabio, prudente, ese escarbó, ese hizo un trabajo más allá, hasta llegar a la roca, hasta fundamentar su construcción, es decir, su vida en Cristo Jesús. Este hombre, posiblemente no ves en él una apariencia, posiblemente no te saluda con frases que todos conocemos, pero en su corazón, en su interior, él está comprometido con seguir a Jesús, con servir a Dios, con servir a su prójimo. Este hombre ha construido su casa sobre la roca. Y al hacerlo, cuando vengan las circunstancias de la vida, cuando vengan los problemas, las situaciones difíciles,
esa construcción que Él ha hecho, esa solidez de su relación con Dios, va a permanecer, va a estar allí. Entonces, encontrar el cimiento correcto es una de las cosas que nosotros tenemos que hacer, y esa es nuestra decisión. Podemos construir sobre lo superficial o podemos construir con un fundamento correcto sobre la roca que es Cristo Jesús. La luz de Jesús debe guiarnos para tomar la mejor de las decisiones en nuestras vidas. Seguirle a Él seguramente es una de estas decisiones. Él es el camino hacia el Padre. Si hacemos eso, vamos por el camino correcto, construyendo día a día sobre la roca, echando un cimiento firme y fuerte. Si esta mañana, este momento que tú ves este mensaje, has podido reflexionar en el tipo de cimiento con el que estás construyendo y descubriste que está sobre lo superficial, yo quiero decirte que solamente es un tiempo para arrepentirnos, para pedirle a Dios que nos permita iniciar una nueva construcción. Nada se ha terminado, nada está por perdido. Simplemente es el tiempo de decir, quizás no he puesto el fundamento de mi vida sobre la roca en la cual debo de ponerlo. Si esa es tu reflexión, yo te invito a que te contactes con nosotros a los teléfonos y a los correos electrónicos de las iglesias de Familia Verbo que aparecerán al final, para que juntos, de la mano, como familia, como hermanos, aprendamos a encontrar ese sólido fundamento que es Cristo Jesús y a construir juntos esa vida que el Señor ha prometido para nosotros. Señor, en el nombre de tu Hijo amado Jesús, queremos este día darte gracias a ti por traer palabra a nosotros, por llevarnos a la reflexión, Señor, por presentar de nosotros esa toma de decisiones que debemos hacer cada día cuando amanece, cuando abrimos nuestros ojos y nos decidimos por hacer todo para agradarte a ti, para llegar al final del día, a la noche, diciéndote gracias, Señor, porque hemos procurado hacerlo todo para la gloria y la honra de tu nombre. Perdona si hemos fallado en algún momento, pero ayúdanos hoy, Señor, a tomar la decisión que necesitamos, a revisar sobre qué fundamento estamos construyendo nuestra vida. En el nombre de Jesús te damos gracias. Amén.